Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, porque desafía los cimientos de lo que creías saber sobre el orden antiguo y la voz de Dios en la tierra. En los confines del desierto, donde el polvo de Moab se encuentra con la promesa de Canaán, ocurrió una batalla que no se libró con espadas ni escudos, sino con el filo de la palabra y el fuego de la justicia. Mientras las tribus de Israel contaban sus guerreros, una maldición silenciosa amenazaba con borrar de la eternidad el nombre de un hombre llamado Zelofead, quien murió en la soledad del desierto sin dejar hijos varones. En aquel tiempo, el olvido era la muerte definitiva, una sombra que devoraba la herencia y la identidad de las estirpes. Pero lo que el mundo no esperaba era que 5 mujeres se levantaran contra el destino para reclamar lo que el cielo mismo consideraba sagrado. Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa no eran solo huérfanas buscando tierra, eran las portadoras de un juramento escondido que latía desde el principio de la creación, la equidad de que toda alma, sin importar su género, es heredera de la gloria del Todopoderoso. La conexión profética con Jesús se manifiesta en esta historia con una fuerza arrolladora. Pues estas 5 hermanas fueron las precursoras de aquel que vendría a romper todas las barreras legales para hacernos coherederos de un reino que no conoce de exclusiones humanas. Así como el Mesías se detendría siglos después para dignificar a la mujer en un mundo de sombras, estas hijas de Manasés se atrevieron a caminar hacia el epicentro del poder. Allí donde la nube de la presencia de Dios descansaba sobre el tabernáculo. El favor de Dios no estaba ausente de su audacia, al contrario, era el viento que empujaba sus mantos mientras cruzaban el campamento ante la mirada atónita de miles de hombres que veían en ellas una anomalía. Un desafío a la estructura que creían inamovible. Ellas sabían que, si callaban, el nombre de su padre se perdería en las arenas del olvido, y con él, su propia conexión con la tierra prometida, ese pedazo de suelo que representaba la salvación y el reposo de Jehová. Imaginen la tensión eléctrica que se sentía en el aire cuando estas 5 mujeres se pararon frente a Moisés, frente a Eleazar el sacerdote y frente a todos los príncipes de la congregación. No llegaron con lamentos de víctimas, sino con la autoridad de quienes han consultado al Altísimo en la intimidad de su dolor. Su petición era un dardo lanzado al corazón del sistema. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. En ese instante, el tiempo pareció detenerse en las llanuras de Moab. Nunca antes se había escuchado una demanda similar bajo el sol del Sinaí. La ley, tal como la conocían, parecía ser un muro infranqueable, pero ellas veían más allá de la letra, buscaban el espíritu de una justicia que no podía ser injusta con las hijas de un hombre que, aunque pecador como todos, no había sido parte de la rebelión de Coré contra el Señor. Este momento es trascendental porque marca la primera vez en la historia bíblica donde la ley es cuestionada desde la perspectiva de la equidad y la persistencia. Zelofead no era un héroe, era un hombre común que murió en su propio pecado, pero sus hijas llevaban en su sangre la valentía de los que no aceptan un no por respuesta cuando la justicia está de su lado. Lo que la Biblia narra en cada detalle es el nacimiento de un precedente legal que cambiaría para siempre la jurisprudencia de Israel y, por extensión, influiría en los conceptos de derecho en todo el mundo occidental milenios después. Pero para llegar a esa resolución, estas mujeres tuvieron que enfrentar el juicio silencioso de una sociedad guerrera que solo medía el valor de una casa por el número de hombres capaces de empuñar una lanza. Ellas, armadas solo con su fe y su linaje, demostraron que la heredad de Dios se defiende con el alma.
La voz de estas mujeres en la sociedad antigua no fue un susurro, fue un grito de guerra legal que llegó hasta los oídos del mismo Creador. Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, se sintió pequeño ante la magnitud del dilema, no se atrevió a dar una respuesta basada en su propia sabiduría, pues entendió que estaba ante un misterio que requería una nueva revelación. La batalla legal de las hijas de Zelofead no era solo por unos campos de trigo o unas colinas de pastoreo, era una batalla por el lugar de la mujer en el plan de redención. El favor de Dios estaba a punto de manifestarse de una manera que dejaría claro que el cielo no es una burocracia rígida, sino un organismo vivo que responde al clamor de la justicia y a la persistencia de quienes saben que son hijos del Rey. Mientras Moisés entraba al tabernáculo para presentar la causa ante Jehová, el campamento entero contenía el aliento. Se dice que los mismos ángeles observaban con asombro, pues se estaba escribiendo una nueva página en el código de la vida. Las hermanas esperaban fuera, unidas, formando un frente inquebrantable que simbolizaba la fuerza de la unidad familiar bajo la opresión. Ellas no peleaban por intereses individuales, sino por la preservación de su casa, por la dignidad de su ancestro y por el futuro de todas las mujeres que vendrían después de ellas. Esta es la historia que el mundo trata de ocultar tras genealogías masculinas, pero que brilla con la luz propia de la verdad. Que Dios escucha a los que nadie más quiere escuchar y que su ley es perfecta porque es capaz de expandirse para abrazar a los que el hombre ha dejado fuera. La conexión con Jesús se hace aún más profunda cuando entendemos que, en la genealogía del Mesías, hay mujeres que, al igual que las hijas de Zelofead, tuvieron que romper esquemas para asegurar que la línea de la promesa no se cortara. Estas 5 hermanas fueron las guardianas de un fuego sagrado en el desierto, recordándonos que la herencia espiritual no es una cuestión de biología, sino de disposición de corazón. El impacto de su valentía resonaría a través de los siglos, llegando hasta las mujeres que siguieron a Cristo, aquellas que fueron las primeras testigos de la resurrección. Las que también reclamaron su derecho a anunciar la heredad del reino de los cielos cuando los hombres aún estaban escondidos por temor. Observa bien, alma que busca justicia, cómo la persistencia de estas mujeres no fue vista como una rebelión, sino como un acto de fe. Ellas creían tanto en la promesa de la tierra que no estaban dispuestas a quedarse fuera de ella. Su historia nos enseña que la prisa en las decisiones o la resignación ante las leyes injustas no son el camino del creyente. El camino es la búsqueda incansable del rostro de Dios para que su justicia fluya como ríos en el desierto. La maldición silenciosa del olvido estaba a punto de ser rota por un decreto divino que dejaría a todo Israel en silencio, reconociendo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era también el Dios de Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Este primer capítulo de su vida pública en las Escrituras es solo el comienzo de una transformación profunda en la estructura social de Israel. La respuesta de Jehová a Moisés no fue una reprimenda, sino una validación absoluta que estremeció los cimientos de la tradición. Dios no solo les dio la razón, sino que convirtió su caso particular en una ley perpetua para todas las generaciones. Al final de esta página de la historia, vemos a Moisés saliendo de la presencia divina con un brillo en el rostro que no era solo el reflejo de la gloria, sino el reflejo de una justicia nueva y fresca que estaba por ser anunciada a las tribus. El nombre de Zelofead no moriría, viviría a través de la voz valiente de sus hijas, quienes se convirtieron en las propietarias de su destino bajo el amparo del Altísimo. Lo que la Biblia no te cuenta explícitamente, pero que los registros celestiales guardan bajo 7 llaves.
Es el diálogo profundo y estruendoso que ocurrió dentro de la nube de gloria cuando Moisés presentó la causa de estas mujeres. Se dice que el Altísimo no solo respondió con una norma jurídica, sino que mostró a Moisés una visión de los tiempos venideros, donde la fe de los humildes y la voz de las mujeres serían los pilares que sostendrían la estructura del reino cuando los hombres de guerra fallaran. Antes de revelarte estos hechos que nadie se atreve a contar sobre el impacto oculto de este decreto, detente por un instante. Si sientes que tu alma necesita justicia y que tu fe requiere ser alimentada con la verdad pura de las Escrituras, este es tu momento. Suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual y dale like a esta historia épica. ¿Por qué hacerlo? Porque aquí no nos conformamos con la superficie, aquí desenterramos los misterios bíblicos de todos los temas y nichos, desde la ley antigua hasta las profecías finales, dándote motivos reales para quedarte hasta el final de cada video. En Renacer Espiritual, demostramos que cada coma y cada nombre en la Biblia tiene un propósito eterno para tu vida hoy. Tu suscripción es el pacto que nos permite seguir siendo la voz que clama en el desierto digital, llevando luz a quienes buscan un renacer verdadero en su espíritu. Jehová habló a Moisés con una claridad que no dejó lugar a dudas, bien dicen las hijas de Zelofead. Esta frase corta fue un terremoto espiritual. Dios no solo aceptó la petición, sino que validó la percepción de justicia de estas mujeres por encima de la tradición establecida. Un hecho trascendental y desconocido es que, en ese momento, se reveló que Zelofead, aunque murió en el desierto, había sido un hombre que, en la intimidad de su tienda, enseñó a sus hijas que el Dios de Israel no hacía acepción de personas. Él les transmitió un juramento escondido de dignidad que ellas activaron frente al tabernáculo. Mientras el pueblo murmuraba que ellas solo buscaban ambición material, la realidad era que estaban protegiendo una porción de la tierra prometida que prefiguraba nuestra herencia en los cielos. Sin ellas, una porción de la gloria de Israel habría quedado vacante, y el mapa de la redención habría tenido un agujero que ninguna espada masculina podría haber llenado. La respuesta divina fue más allá de una simple concesión, se convirtió en una ley de estatutos perpetuos. Si alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Este precedente legal en la Biblia es el acta de nacimiento de la propiedad femenina bajo la protección divina. Pero lo que pocos mencionan es la reacción de los príncipes de las otras tribus. Hubo una maldición silenciosa de resentimiento entre algunos líderes que temían que, al casarse estas mujeres con hombres de otras tribus, la tierra de Manasés se fragmentara. Aquí vemos la lucha entre el egoísmo humano y la equidad divina. Las hijas de Zelofead tuvieron que navegar no solo la ley, sino la política y la envidia de un pueblo que todavía no comprendía que la tierra no era de ellos, sino de Jehová. Su persistencia fue puesta a prueba una vez más cuando se les pidió que, para conservar la herencia, se casaran solo dentro de la familia de la tribu de su padre. Este hecho impactante revela una madurez espiritual asombrosa. Ellas aceptaron la restricción por amor al nombre de su padre y por la estabilidad de su pueblo. No buscaban una libertad rebelde, sino una justicia integrada. Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa entendieron que el favor de Dios conlleva una responsabilidad con la comunidad. En la sociedad antigua, donde la mujer era a menudo tratada como parte de la propiedad, ellas se convirtieron en las administradoras de la promesa. Se cuenta que ellas mismas supervisaron la delimitación de sus tierras una vez cruzado el Jordán, demostrando una sabiduría administrativa que dejó perplejos a los ancianos.
Nadie se atreve a contar que estas mujeres se convirtieron en consejeras de guerra y de paz, pues su victoria legal les otorgó una autoridad moral que superaba la de muchos capitanes de milicias. La conexión profética con Jesús se intensifica al ver cómo estas hermanas defendieron la unidad de la familia. Jesús, al igual que ellas, defendió la esencia del mandamiento sobre la interpretación rígida de los hombres. En la ley de las hijas de Zelofead, vemos el primer destello de lo que Pablo escribiría siglos después: ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ellas fueron las pioneras de la igualdad de herencia espiritual. Sus nombres, que significan enfermedad, Maala, quizás por el dolor de su padre, movimiento, Noa, perdiz, Jogla, reina, Milca, y placer, Tirsa, representan el viaje del alma humana. Desde el dolor de la pérdida hasta la realeza y el placer de estar en la voluntad de Dios. Su vida fue una gran historia de superación que desafió el exterminio de su linaje. Un detalle desconocido que estremece el relato es que Zelofead había muerto durante la plaga de las serpientes ardientes o quizás en otra de las pruebas del desierto, pero no en el pecado de Coré. Esto era vital legalmente. Ellas defendieron la honra de un hombre que, aunque fallido, se mantuvo leal a la autoridad establecida. Esto nos enseña que la justicia de Dios no castiga a los hijos por los errores de los padres cuando los hijos deciden caminar en integridad. Las hijas de Zelofead redimieron el nombre de su padre a través de su propia valentía. Se dice que, en las noches de vigilia antes de entrar a Canaán, ellas oraban juntas, visualizando no solo la tierra física, sino el legado de justicia que estaban dejando para todas las niñas de Israel que nacerían en libertad. El impacto de su voz en la sociedad antigua fue tal que se convirtieron en el estándar de justicia para casos difíciles. Cuando un juez no sabía cómo proceder, se decía: recordad a las hijas de Zelofead. Su persistencia en la búsqueda de derechos no fue un acto de arrogancia, sino un acto de adoración. Ellas creían que Dios era tan justo que no permitiría que el nombre de un hombre desapareciera por una limitación biológica. Al reclamar su herencia, estaban reclamando la fidelidad de Dios a sus propias promesas. Este hecho es trascendental. Dios se agrada cuando sus hijos demandan que se cumpla su carácter justo, incluso cuando las estructuras humanas dicen que es imposible. Ellas no esperaron a que alguien les diera el derecho, ellas sabían que el derecho ya era suyo por ser hijas del pacto, y solo fueron a que la ley terrenal se alineara con la celestial. La historia narra que, cuando finalmente entraron en la tierra de Canaán, bajo el mando de Josué, las hijas de Zelofead no se quedaron atrás esperando que les dieran las obras. Ellas se presentaron ante Josué y el sacerdote Eleazar con el decreto de Jehová en la mano. Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. No pidieron permiso de nuevo, citaron la palabra de Dios. Esta es la clave de su éxito y la mayor lección para nosotros. El favor de Dios se activa cuando confesamos su palabra con autoridad. Josué, viendo la orden de Dios y la fe de las mujeres, les entregó 10 porciones en la tierra de Manasés, más de lo que cualquier otro hombre individual habría recibido. Su herencia se multiplicó porque su fe fue audaz. A través de esta historia, vemos cómo la debilidad humana se transforma en fortaleza divina. 5 mujeres huérfanas en un desierto hostil se convirtieron en las legisladoras de una nación. Su vida es un recordatorio de que no hay ley humana que pueda anular un propósito divino cuando hay alguien dispuesto a creer y a hablar. La maldición silenciosa que pesaba sobre la casa de Zelofead se transformó en una bendición pública que resonaría por milenios.
Su victoria no fue solo para ellas, fue para ti, para mí y para todo aquel que se ha sentido excluido de la herencia del Padre. La justicia y la equidad de género en la ley mosaica no fueron una concesión tardía, sino un diseño original de Dios que estas mujeres tuvieron el valor de desenterrar. La entrada a la tierra prometida no fue el final de su lucha, sino el comienzo de una nueva dimensión de su fe, donde la teoría de la ley se convirtió en la realidad del territorio. Mientras los ejércitos de Israel tomaban las ciudades amuralladas, las hijas de Zelofead caminaban con una determinación que asombraba incluso a los veteranos de guerra. Ellas no buscaban solo un refugio. Buscaban la manifestación física del favor de Dios que les había sido prometido en las llanuras de Moab. Lo que la Biblia narra con precisión, pero que pocos logran dimensionar, es que estas mujeres tuvieron que supervisar la limpieza y el asentamiento de sus propias tierras en una región de Manasés que estaba llena de desafíos. Se dice en crónicas antiguas que las hermanas no solo eran expertas en la ley, sino que se convirtieron en maestras de la agricultura y la gestión del agua, transformando colinas áridas en jardines de bendición. Pero hay un hecho trascendental y desconocido que la historia oficial rara vez menciona: las hijas de Zelofead se convirtieron en las guardianas de la memoria espiritual de su tribu. Mientras otros se distraían con las riquezas de los cananeos derrotados, Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa establecieron centros de enseñanza en sus tierras para que ninguna otra familia en Israel olvidara jamás que la justicia de Jehová es el único cimiento sobre el cual se puede poseer la tierra. La conexión profética con Jesús se vuelve aún más profunda en esta etapa de sus vidas, pues ellas prefiguraron el papel de las mujeres que sostuvieron el ministerio del Mesías con sus bienes y su fe inquebrantable. Así como estas 5 hermanas administraron su herencia con sabiduría para bendecir a su familia, las mujeres del Nuevo Testamento administraron los recursos del reino para que el Evangelio corriera como fuego. La maldición silenciosa de la invisibilidad que el mundo intenta imponer a las mujeres fue rota por Jesús, pero el precedente legal en la Biblia lo establecieron ellas bajo el sol de Canaán. Se cuenta que Maala, la mayor, tenía una visión profética tan aguda que podía discernir cuando el pueblo estaba a punto de caer en la apostasía. Ella recordaba a todos que su herencia no era fruto de la espada, sino de la palabra de Dios dada a través de Moisés. Este hecho impactante nos enseña que la verdadera herencia no es el suelo que pisas, sino la relación que mantienes con el dueño de la tierra. Un misterio que nadie se atreve a contar es la influencia que las hijas de Zelofead tuvieron sobre la educación de las futuras generaciones de mujeres en Israel. Se dice que crearon un juramento escondido de sororidad y fe, donde enseñaban a las niñas de todas las tribus que su valor no estaba determinado por las dotes o los matrimonios, sino por su identidad como hijas del pacto. Este fue un acto de resistencia espiritual sin precedentes en la sociedad antigua. Ellas demostraron que una mujer que conoce sus derechos ante Dios es una columna que sostiene a toda una nación. Su persistencia en la búsqueda de derechos no se detuvo con la tierra, continuó con la búsqueda de la sabiduría y la justicia para los oprimidos. No era raro ver a los ancianos de Israel viajar hasta las posesiones de las hijas de Zelofead para pedir consejos sobre asuntos de equidad y herencia, reconociendo que sobre ellas descansaba una unción de discernimiento que pocos hombres poseían. La Biblia narra que ellas se casaron con los hijos de sus tíos paternos, un detalle que a menudo se lee como una restricción, pero que en realidad fue un acto de amor sacrificial para proteger el patrimonio de la tribu. Sin embargo, lo que no se cuenta es que estos matrimonios no fueron arreglos de sumisión, sino alianzas de propósito.
Sus esposos las respetaban no solo como compañeras, sino como las legítimas propietarias de la visión de Zelofead. En sus hogares, no se escuchaba la voz del dominio, sino la armonía de la equidad. Este es un hecho desconocido que rompe los esquemas del patriarcado antiguo. Las casas de estas 5 mujeres se convirtieron en modelos de lo que el reino de Dios busca establecer en cada familia. Ellas fueron las arquitectas de una cultura de respeto que preparó el terreno para que, siglos después, figuras como Débora pudieran levantarse con autoridad sobre todo Israel. La relación de las hijas de Zelofead con el futuro de Israel es tan trascendental que sus nombres aparecen nuevamente en los registros de las genealogías, como un recordatorio eterno de que Dios no olvida a quienes se atreven a creerle. Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa no fueron solo nombres en un censo, fueron las mujeres que cambiaron las leyes de la herencia para que la justicia fluyera. Su vida fue una gran historia de fe que desafió la lógica de su tiempo. Se dice que cuando Salomón escribió sobre la mujer virtuosa, tenía en mente el legado de estas hermanas, cuyo valor sobrepasaba largamente al de las piedras preciosas porque su fundamento era la justicia divina. Ellas entendieron antes que nadie que el favor de Dios es un escudo que protege no solo el cuerpo, sino los derechos y la dignidad del alma humana. Un hecho muy desconocido y trascendental es que el territorio asignado a las hijas de Zelofead fue uno de los últimos en sucumbir a la influencia de los ídolos paganos. Su presencia actuaba como un freno espiritual contra la degradación moral de la región. Ellas mantuvieron encendido el fuego de la ley mosaica con una pasión que avergonzaba a los sacerdotes tibios. Se cuenta que en sus campos siempre había una porción para el huérfano, la viuda y el extranjero, practicando la equidad que ellas mismas habían reclamado ante el tabernáculo. Su batalla legal no fue un acto de egoísmo para acumular riquezas, sino un acto de justicia para establecer un estándar de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Ellas sabían que, si la ley podía cambiar para incluirlas a ellas, la ley también debía ser usada para proteger a los más vulnerables de la sociedad. A través de esta página de la narrativa celestial, vemos cómo la persistencia en la búsqueda de derechos tiene un eco eterno. Las hijas de Zelofead nos enseñan que cuando una persona se levanta por la verdad, el cielo entero se moviliza para respaldarla. Su historia es un bálsamo para todos aquellos que hoy se sienten excluidos o marginados por sistemas humanos. La voz de las mujeres en la sociedad antigua, a menudo silenciada por el polvo de la historia, resuena aquí con la fuerza de un trueno. Ellas no esperaron a que los tiempos cambiaran, ellas cambiaron los tiempos a través de su obediencia y su fe. El precedente legal que establecieron no fue solo para Israel, fue un mensaje para todas las naciones de que, en el corazón de Dios, la justicia no tiene género y la herencia es para todo aquel que tenga el valor de reclamarla. Al final de este periodo de asentamiento, las hijas de Zelofead eran vistas como las madres espirituales de Manasés. Su legado de equidad se había filtrado en el ADN de la tribu. Se dice que incluso en los momentos de mayor crisis nacional, el recuerdo de su valentía servía para reanimar el espíritu de los decaídos. Ellas demostraron que el favor de Dios no es una casualidad, sino el resultado de una fe que actúa, que habla y que no se rinde ante las estructuras de injusticia. Su vida, contada en la Biblia como una gran historia de redención legal, sigue siendo hoy un faro de esperanza. El nombre de Zelofead, que pudo haber sido borrado, brilla hoy más fuerte que nunca gracias a la determinación de 5 mujeres que se negaron a aceptar el olvido como destino. El paso de los años sobre las tierras de Manasés no debilitó la autoridad de las hijas de Zelofead,
al contrario, la convirtió en una leyenda viva que las nuevas generaciones consultaban como si fuera el mismo oráculo de Dios. Lo que la historia convencional no se atreve a contar es que estas mujeres, al llegar a su vejez, se convirtieron en las verdaderas guardianas de la justicia territorial en un momento en que Israel empezaba a olvidar los mandamientos de Moisés. Se dice que Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa formaron un consejo secreto de ancianas que operaba en las sombras de la estructura formal, asegurándose de que ninguna viuda fuera despojada de su hogar y que ningún huérfano perdiera su derecho a la tierra. Habían aprendido que la maldición silenciosa no solo venía de los decretos antiguos, sino de la codicia de los vivos que intentaban pisotear a los débiles. El precedente legal en la Biblia que ellas habían establecido no era un papel muerto en un cofre, era un fuego que ellas alimentaban con cada decisión justa que tomaban en sus comunidades, demostrando que el favor de Dios requiere una vigilancia constante de parte de los fieles. Un hecho trascendental y profundamente desconocido es el papel que desempeñaron estas mujeres durante la transición hacia la era de los jueces. Mientras los hombres de Israel se debatían en guerras territoriales y caían bajo la influencia de los Baales, las hijas de Zelofead mantuvieron un oasis de pureza legal y espiritual en sus 10 porciones de tierra. Se cuenta que incluso la gran profetisa Débora, antes de levantarse como libertadora, viajó a las colinas de Manasés para estudiar la historia de estas 5 hermanas. Débora entendió que si ellas habían podido cambiar la ley ante Moisés, ella podía cambiar el destino de una nación ante los generales enemigos. El legado de persistencia en la búsqueda de derechos de las hijas de Zelofead fue el suelo sobre el cual se edificó la valentía de todas las mujeres que lideraron en Israel. Su voz en la sociedad antigua no se apagó con la edad, se multiplicó en la voz de cada mujer que se atrevió a decir que el reino de Dios también le pertenecía. La conexión profética con Jesús se manifiesta aquí en el concepto de la adopción y coherencia. Jesús vino a darnos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, una herencia que no nos correspondía por linaje natural, sino por un nuevo decreto celestial. Al igual que las hijas de Zelofead recibieron lo que la ley original les negaba, nosotros recibimos el cielo por la intervención de un mediador que presentó nuestra causa ante el Padre. Se dice que, en sus últimos días, Tirsa, la más joven, solía profetizar sobre un heredero único que repartiría una tierra que no se puede medir con cuerdas, sino con la eternidad. Este juramento escondido de esperanza fue lo que mantuvo a su linaje unido frente a las invasiones cananeas. Ellas sabían que su batalla legal era solo un ensayo para la gran liberación que el Mesías traería al mundo entero, rompiendo no solo las leyes de herencia de la tierra, sino las cadenas de la herencia del pecado. Un misterio que pocos han tratado es la longevidad sobrenatural que se les atribuye en las tradiciones místicas. Se cuenta que las 5 hermanas vivieron lo suficiente para ver a sus tataranietos poseer las tierras con justicia, y que sus rostros nunca perdieron el brillo que adquirieron cuando estuvieron frente al tabernáculo. Este hecho impactante sugiere que cuando alguien se alinea perfectamente con la justicia de Dios, el cuerpo mismo experimenta un reflejo de esa armonía divina. La Biblia narra cada momento de su vida como una progresión de fe. Pero lo que no dice es que sus hogares se convirtieron en lugares de asilo para las mujeres que huían de matrimonios abusivos o de injusticias legales en otras tribus. Ellas usaron su propiedad como un escudo, demostrando que la equidad de género en la ley mosaica no era un privilegio para 5, sino un derecho para todas las que buscaran refugio bajo el ala de Jehová. La vida de estas mujeres fue una gran historia de redención del nombre paterno.
Zelofead ya no era recordado como el que murió en su pecado, sino como el padre de las mujeres que cambiaron a Israel. Esto es lo que Jesús hace con nosotros, redime nuestra genealogía rota y nos da una identidad nueva basada en nuestra valentía para creer. Nadie se atreve a contar que, en el reparto final de las tierras, la porción de las hijas de Zelofead era conocida como el Valle de la Rectitud. Un lugar donde se decía que la lluvia caía siempre a tiempo porque la justicia allí era constante. Su persistencia no solo les dio tierra, les dio una atmósfera de bendición que protegía incluso a sus vecinos. La justicia, cuando es bien aplicada, tiene un efecto expansivo que bendice a toda la geografía espiritual de una nación. Sin embargo, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su sabiduría en la vejez. Surgieron hombres que intentaron usar la ley de su propio precedente para quitarles autoridad, argumentando que ahora que tenían hijos varones, el derecho de las madres debía cesar. Pero ellas, con la misma firmeza que mostraron ante Moisés, se presentaron ante los ancianos y declararon que la fuente del derecho es Dios, no las circunstancias. Mantuvieron su autoridad administrativa hasta el final, demostrando que la capacidad de liderazgo no caduca con el tiempo. Este hecho desconocido es vital. Las hijas de Zelofead no fueron solo herederas pasivas, fueron gobernantes activas de su patrimonio. Su vida es un desafío para todo aquel que cree que las victorias de la fe son de un solo momento. Ellas nos enseñan que la fe es una batalla diaria por mantener el terreno conquistado. A través de esta narrativa, el narrador celestial revela que el nombre de cada una de estas hermanas está grabado en los cimientos de la justicia eterna. Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa no son solo notas al pie de página en el libro de Números, son las generales de una revolución del espíritu. Su relación con Jesús es la de las precursoras que prepararon el camino para la dignidad humana. En un mundo que aún lucha por la equidad, su voz resuena desde las llanuras de Moab para recordarnos que el cielo siempre escucha cuando la causa es justa y el corazón es persistente. No permitas que nadie te diga que tu voz no cuenta, porque 5 mujeres sin nada más que su fe, lograron que el Dios del universo detuviera su marcha para escucharlas y cambiar el rumbo de la ley para siempre. El impacto de su historia en la Biblia es tal que, incluso en el libro de Josué, se vuelve a recalcar su herencia, como si el Espíritu Santo quisiera asegurarse de que nadie olvidara su victoria. Su vida fue una liturgia de persistencia. Se dice que antes de morir, cada una de ellas plantó un olivo en su propiedad, y esos árboles fueron conocidos por siglos como los olivos del pacto. Recordatorios vivientes de que la tierra y la mujer son portadoras de vida y de justicia en el diseño divino. La batalla legal que iniciaron se convirtió en una paz duradera para su descendencia, probando que un acto de valentía puede asegurar el futuro de 1000 generaciones. Ellas no solo cambiaron las leyes de la herencia, cambiaron la manera en que el hombre percibe el corazón de Dios hacia sus hijas. El ocaso de las hijas de Zelofead no fue una desaparición, sino una transfiguración de su legado en la eternidad de Israel. Se cuenta que Tirsa, la última de las 5 hermanas en partir hacia el reposo de sus padres, convocó a toda su descendencia bajo la sombra de los olivos del pacto que habían plantado al cruzar el Jordán. Allí, con una voz que aún conservaba el trueno de la justicia divina, les entregó su última revelación: la tierra no era suya por un papel o por un decreto humano, sino por un juramento escondido que el Mesías sellaría con su propia sangre siglos después. Ella entendió, en el umbral de la muerte, que su batalla legal en el desierto había sido una sombra del gran juicio que Jesús ganaría para toda la humanidad,
donde reclamaría la herencia del Edén perdido no solo para los hijos, sino para cada hija que se atreviera a clamar por su lugar en la casa del Padre. Su muerte fue tan serena como el amanecer sobre las montañas de Efraín, dejando tras de sí una estela de dignidad que ninguna maldición silenciosa pudo volver a cubrir. El nombre de Zelofead, que parecía destinado al olvido, quedó grabado en las crónicas celestiales como el hombre cuyas hijas tuvieron el valor de pedirle a Dios lo que el mundo les negaba. La historia de estas mujeres es la prueba irrefutable de que la justicia y la equidad de género en la ley mosaica no fueron accidentes históricos, sino una manifestación del carácter de Jehová que busca la restauración de toda su creación. La voz de las mujeres en la sociedad antigua, personificada en Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, cambió el curso de la ley para siempre, demostrando que la persistencia en la búsqueda de derechos es un acto de fe que mueve el corazón del Todopoderoso. Jesús, al caminar por las tierras que ellas un día administraron, validó su lucha al tratar con la misma dignidad a la mujer samaritana y a la mujer con flujo de sangre, confirmando que en su reino la herencia es para los valientes que arrebatan las promesas con la verdad en la boca. Su legado es un precedente legal en la Biblia que nos grita hoy que nadie está excluido del favor de Dios y que nuestra voz tiene el poder de transformar sistemas enteros si nos atrevemos a presentar nuestra causa ante Él. Tabernáculo de la Gracia. Amigos de nuestro canal Renacer Espiritual, hemos llegado al final de esta travesía épica por la vida de las mujeres que desafiaron lo imposible. Si esta historia de justicia, valentía y redención ha encendido una chispa en tu corazón y te ha recordado que tú también eres heredero de una promesa eterna, te pedimos que nos apoyes con tu like y te suscribas ahora mismo. Tu apoyo es lo que permite que el canal Renacer Espiritual siga siendo un faro de luz en medio de la oscuridad digital, rescatando los tesoros de las escrituras que el mundo intenta enterrar. No te vayas sin dejarnos tu testimonio en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que luchar por un derecho que te correspondía? ¿Has visto la mano de Dios dándote justicia cuando todos decían que era imposible? Cuéntanos tu historia, porque en esta comunidad de fe, cada voz es una piedra viva en la reconstrucción del templo espiritual. Gracias por acompañarnos hasta el último segundo de esta narración, por creer en la profundidad de la palabra y por ser parte de este movimiento de restauración. En Renacer Espiritual, hablamos de todos los temas de la Biblia, desde los códigos legales más antiguos hasta las profecías más impactantes de nuestro tiempo, porque creemos que el conocimiento de la verdad es lo único que nos hace verdaderamente libres. Al compartir este video, te conviertes en un sembrador de justicia, llevando la historia de las hijas de Zelofead a aquellos que hoy se sienten olvidados por los hombres, pero que son recordados por Dios. Estamos aquí para recordarte que tu herencia no es de este mundo, sino que está guardada por aquel que nunca rompe su pacto. Nos despedimos con una frase que ha resonado desde las llanuras de Moab hasta los confines de la tierra, una reflexión que debe acompañarte en cada paso de tu camino. La justicia del hombre se detiene ante la tradición, pero la justicia de Dios se expande ante la fe de quien se atreve a reclamar su herencia. Que la bendición de Jehová, que no añade tristeza con ella, sea sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tus derechos, hoy y por todos los siglos. Nos vemos en nuestro próximo renacer espiritual bajo la luz de la palabra. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.